espacios de probabilidad, ¿no? Tenemos un experimento aleatorio, ¿no? Como arrojar un dado, y el resultado, ¿no? Todos los resultados los agrupamos en un solo conjunto, que era nuestro espacio muestral, ¿no? Es por eso que nosotros definimos, ¿no? Omega, tal que omega es el resultado de un experimento aleatorio. Bien, este va a ser omega mayúscula, que va a denotar el espacio muestral de cualquier experimento, ¿no? Y como dije, ¿no? En el ejemplo del dado va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien. Ahora, cualquier subconjunto A del espacio muestral se le va a llamar evento. Un ejemplo de un evento sería, ¿no? Los números pares, ¿no? Que te salga un número par. Bien. Ok. También algo muy importante que se ve es el sigma álgebra de eventos. Bien. El sigma álgebra de eventos es simplemente una colección de eventos, ¿no? De subconjuntos del espacio muestral que cumplen ciertas cosas, ¿no? Estas son las siguientes, ¿bien? Que el vacío y, bueno, el conjunto mayor, todo el conjunto, deben pertenecer a esa colección F, ¿bien? Y bueno, lo otro que debe cumplir es que si A, un evento, pertenece a F, entonces también su complemento estará en F, ¿bien? Lo otro también que debe cumplir es que si yo tengo una sucesión, ¿no? de eventos que pertenecen a F, entonces la unión de todos ellos también va a estar en F. Entonces a esa colección F de subconjuntos de omega que cumplen esto que he dicho acá, se le va a llamar sigma álgebra de eventos. Bien. Un ejemplo de esto sería, ¿no? Por ejemplo, bueno, el vacío, el omega, eh, acá aparece, ¿no? El evento unitario 1, el evento unitario 2, y deben de estar sus complementos, como dije, ¿no? Si está él, debe estar su complemento, y aquí aparece su complemento. En este caso 2, su complemento sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y también si están, digamos, dos eventos en F, la unión también debe estar en ellos, ¿no? En este caso 1 y 2, su unión está acá, ¿no? Y bueno, su complemento también de ¿no? 3, 4, 5 y 6. Y bueno, vemos que este F es en efecto un sigma álgebra, ¿bien? Entonces, cuando tenemos un sigma álgebra, a los elementos que van a ser justamente eventos o subconjuntos de omega, se les va a denominar evento aleatorio. Bien. Bueno, también necesitábamos de una medida de probabilidad. Bueno, una medida de probabilidad es una función P que, bueno, cuyo dominio va a ser un, un sigma álgebra de eventos, ¿no? Y va hacia R. Y esa función tiene que cumplir lo siguiente. Tiene que ser no negativa, ¿no? O sea, la probabilidad de cualquier evento aleatorio va a ser mayor o igual que cero. La probabilidad de todo el espacio muestral va a ser 1, ¿no? Y bueno, si yo tengo eventos aleatorios que son disjuntos, ¿no? Entonces bueno, con disjuntos me refiero a disjuntos 2 a 2, ¿no? Si yo tengo eventos aleatorios disjuntos 2 a 2, entonces la unión de todos ellos, bueno, la probabilidad de la unión de todos va a ser simplemente la suma de probabilidades. Bien. Entonces, si cumple estas cosas que he dicho acá, esa función P va a ser llamada función, bueno, medida de probabilidad, ¿no? Y bueno, aquí hay que recordar que su dominio es esto, ¿no? La colección F. Y bueno, a la terna, conformada, ¿no? Por el espacio muestral, bueno, acá es este F caligráfico, el sigma álgebra y la medida de probabilidad, a esta terna se le va a llamar espacio de probabilidad. Muy bueno, en todo el curso siempre se trabaja sobre un espacio de probabilidad dado. Ahora vamos a ver lo que son variables aleatorias. Bien. Bueno, una variable aleatoria es una función real, ¿bien? Cuyo dominio es justamente el espacio muestral, omega, ¿bien? Y tiene que cumplir cierta propiedad, ¿no? Que para cualquier alfa real, ¿no? Para cualquier alfa real, este evento, ¿no?
formado por las imágenes de los X que son menores, iguales que alfa, debe pertenecer a la colección F. Bien, se estaba trabajando en un principio con un espacio de probabilidad, ¿no? Siempre se va a necesitar un espacio de probabilidad. Y si la función X, ¿no? Si la función real X cumple esto, entonces se le dice que es una variable aleatoria. O, por ejemplo, vamos a considerar este espacio de probabilidad, ¿no? Que mi conjunto omega sea todo R, que mi sigma álgebra sea los borelianos, ¿no? Aquel sigma álgebra que es generado por los intervalos, digamos, del menos infinito a alfa abierto. Bueno, y la probabilidad, y una medida de probabilidad P. ¿Mm? Vamos a definir la función X, que va de R a R, de la siguiente manera, ¿no? Agarro un real y le asigna el mismo, o sea, la identidad, ¿no? La función identidad. Y bueno, esta es una variable aleatoria, ¿no? Pues tú coges cualquier alfa real, ¿no? Y evalúas, ¿no? ¿Cuál es esto? ¿Qué es este evento? ¿Mm? Este es el evento de todos los reales, tales que su imagen vía X es menor o igual que alfa, ¿no? Y como X es la identidad, sería, ¿no? Este conjunto sería, ¿no? Todos los reales tales que son menores o iguales que alfa. O sea, el intervalo del menos infinito al cerrado alfa, ¿no? Y bueno, está contenido en los borelianos. En sí, los borelianos contienen a cualquier clase de intervalo, ¿no? Por eso este pertenece aquí. Y en efecto, X es una variable aleatoria. Ahora vamos a utilizar, nosotros siempre utilizamos esta notación para abreviar, ¿no? Para abreviar un evento aleatorio. Por ejemplo, entre corchetes X menor o igual que alfa significa, ¿no? Este conjunto, este evento. Todos los resultados omega, ¿no? Que pertenecen al espacio muestral, tal que, ¿no? Evaluados en X, en la función, en la variable aleatoria, es menor o igual que alfa. Bien, así se va a denotar. Igual puedes cambiarlo, ¿no? Con mayor acá y acá cambiaría el mayor, ¿no? Así. Solamente va a ser para abreviar estos eventos. Bien, ahora vamos a ver lo que es una función de distribución, o en algunos textos lo llaman función de distribución acumulada. Bien, si X es una variable aleatoria, entonces la función, que la vamos a denotar como f mayúscula sub X, que va de los reales al intervalo 0, 1 cerrado, definida de la siguiente manera, ¿no? Como el valor de la función f mayúscula en t igual a la probabilidad de que la variable aleatoria, ¿no? sea menor o igual que t. A esta función definida de esta manera se le va a llamar función de distribución de x. Bueno, a veces se le llama acumulado, ¿no? Porque a medida que el t va aumentando, ¿no? Este valor va creciendo. La probabilidad se va acumulando, ¿no? Vamos a verlo en la gráfica que voy a poner ahorita. Bien, en esta función f que acabo de mencionar, la función de distribución, cumple tres propiedades, ¿no? La primera es que es no decreciente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo, por ejemplo, x que es menor o igual que y en la recta, ¿no? Entonces, la función f evaluada en x va a ser menor o igual que la función f evaluada en y, ¿no? Es decir, preserva el orden de acá, el signo, perdón, el orden. Bien. Y bueno, otra propiedad es que si yo tengo una sucesión de puntos en la recta xn que son decrecientes a un punto y, entonces lo mismo va a pasar con sus, con sus imágenes vía la función de distribución, ¿no? Van a decrecer hacia la imagen de fy. Ahora, lo otro es si una sucesión de puntos, ¿no? va hacia el menos infinito, entonces la función de distribución va hacia cero. Y si la sucesión de puntos va hacia el más infinito, entonces la función evaluada en esa sucesión va hacia 1.
un ejemplo para entender lo que acabo de decir. Y bueno, utilizando lo que ya habíamos hecho en la primera parte en la primera diapositiva, ¿no? Si nosotros tenemos un dado, ¿no? Un dado justo, y entonces nuestro espacio muestral va a ser, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a definir la siguiente variable aleatoria, ¿no? Como dije, la variable aleatoria toma como dominio al espacio muestral 1, 2, 3, 4, 5, 6 y va hacia R, ¿no? ¿De qué manera está definida? Como la identidad vamos a ponerla, ¿no? X de t igual a t. Bueno, algo así de identidad, ¿no? Pero no es en sí la identidad, sino simplemente X de t igual a t, ¿no? Para todo el t que pertenece acá. Y bueno, la probabilidad de que la variable aleatoria x tome el valor de t va a ser un sexto, ¿no? La probabilidad, es decir, por ejemplo, ¿no? La probabilidad de que x sea igual a 1, quiere decir que el dado salió 1, va a ser un sexto. Entonces, ¿cómo va a ser su función de distribución para este ejemplo? ¿No? Por definición, la función de distribución es la probabilidad de que esta variable aleatoria x sea menor o igual que t, ¿no? Y bueno, en este caso, ¿no? Como es discreta, ¿cuál sería la probabilidad de esto? ¿No? Sabemos que si x es menor o igual que t, y x puede tomar estos valores, ¿no? Entonces sería simplemente la suma de las probabilidades de la variable, del valor que toma la variable aleatoria x, hasta que sea menor o igual al máximo entero menor que t, ¿no? Por ejemplo, si t vale 0.8, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria x tome el valor de 0.8? Sabemos que la variable aleatoria x toma valores desde 1 en adelante, ¿no? O sea, no toma valor 0.8, así, ¿no? Por lo tanto, la probabilidad de que tome un valor menor a 0.8 es 0. Y lo puedes ir graficando, ¿no? Por ejemplo, acá está 0.8 es 0, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria x tome un valor menor o igual, bueno, que es menor o igual que 1,01? ¿No? Nosotros sabemos, ¿no? Nuevamente, ¿no? Que la variable aleatoria toma todos estos valores. Entonces, para la probabilidad de esto sería simplemente, ¿no? La probabilidad de que x tome el valor de 1. Bien, porque 1 es menor que 1,01, ¿no? Entonces, viendo la probabilidad que tenemos acá sería un sexto, ¿no? Entonces, en este segmento, del 1 al 2, la función de distribución va a tomar el valor de un sexto. De 2 para arriba, ¿no? Por ejemplo, si x es menor o igual que 2.2, entonces x puede tomar el valor de 1 y el valor de 2, ¿no? Entonces la probabilidad sería la suma, ¿no? Un sexto más un sexto. 2 sextos. Y así, ¿no? De 2 a 3, así. Y por ejemplo, en t igual a 10, ¿no? La probabilidad de que x sea menor que 10, bueno, en este caso, x toma todos los valores, ¿no? Y sería la suma de las probabilidades de ellos, que sería 6 entre 6, 1, ¿no? Y así va a conseguir, va a seguir, ¿no? Para cualquier valor de t mayor o igual que 6. Ahora vemos estas propiedades, ¿no? Es no decreciente, ¿no? Como se puede observar en la imagen, en la gráfica de la función, es no decreciente. Y bueno, si yo tengo un punto y, digamos, el 6, ¿no? Que mi y sea el 6. Y yo tengo una sucesión de puntos decrecientes hacia 6, digamos que van desde por acá hasta el 6. Entonces, lo mismo pasa con sus imágenes, ¿no? Las imágenes también van a ir a la imagen del 6. Ahora, ¿qué pasa si los puntos van al menos infinito? Si los puntos van al menos infinito, vemos que la imagen de f va a 0, ¿no? Y si los puntos van al infinito, ¿no? Si tomo todos esos puntos que van al infinito, su imagen va a ir hacia 1, ¿no? Acá está el 1. Bien, entonces eso es la función de distribución o función acumulada. Ahora, los tipos de variables aleatorias. Hay más, bueno, en sí, en el curso se vio, no solo variables aleatorias discretas y absolutamente continuas, pero acá solamente voy a mencionar estas. Por ejemplo, una variable aleatoria x se dice que es discreta si solamente toma un conjunto finito de valores o numerable, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Sería
si nuestro experimento es observar cuántas caras han salido en el lanzamiento de 100 monedas, ¿no? Entonces, X toma estos valores, ¿no? 1, 2, 3, hasta el 100, ¿no? Entonces, este sería, bueno, un caso finito, ¿no? Y cuando estamos trabajando con variables aleatorias discretas, ¿no? Para asignarle la probabilidad de que X tome el valor de 1 o tome el valor de 2, tome así, cada valor, se utiliza una función llamada función de masa, o a veces también llamada función de frecuencia, que es la probabilidad de que la variable aleatoria X tome el valor XY. Bien, bueno, donde X y son todos los valores que toma la variable discreta, ¿no? Bueno, un ejemplo, ¿no? En este caso, la variable aleatoria X que toma los valores del 1 al 100. La función de masa va a ser justamente la probabilidad de que la variable X tome 1, ¿no? Vamos a suponer que esta es la función de masa, ¿no? Que en 1, esta altura es la probabilidad de que la variable X tome el valor de 1. En 2, esta altura, que la variable aleatoria X tome el valor de 2, y así, ¿no? Sobre cada valor de X se alza su altura, o sea, la probabilidad, ¿no? Y bueno, construyendo su función de distribución, ¿no? Sería lo siguiente, ¿no? Simplemente ir acumulando, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no? Se van sumando. Y bueno, como recalcamos nuevamente, ¿no? Es no decreciente. Y bueno, cat continúa por la derecha y tiene el límite a la izquierda, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a una variable aleatoria de tipo discreta, ¿no? Toma valores finitos o numerables. Una variable, también otro tipo de variable aleatoria es la absolutamente continua. Se dice una variable aleatoria X que es absolutamente continua si existe una función f minúscula no negativa, ¿ya? Tal que la función de distribución de X va a ser la integral del menos infinito a X de dicha función. Y a dicha función f minúscula se le va a denotar, o perdón, se le va a llamar función de densidad de X. En el caso de la variable discreta, era la función de masa. Bien. En el caso de las variables absolutamente continuas, se le va a llamar función de densidad. Bueno, un ejemplo es el siguiente, ¿no? Consideremos la variable aleatoria X, ¿no? Cuya función de distribución está dada por esta regla de correspondencia, ¿no? Es 0 si X es negativo, ¿no? Acá está su gráfica, es 0 si X es negativo. Es X el mismo si es que está en el intervalo cerrado 0, 1, ¿no? Acá está 0, 1. Y 1 si es que es mayor que 1. Bien, acá está la gráfica de la función de distribución de X, ¿no? Entonces la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Será X una variable aleatoria absolutamente continua? Bueno, para ver que es absolutamente continua, debemos encontrar justamente una función f no negativa que cumpla esto, ¿no? Es decir, que la integral del menos infinito a x sea esta función f que está acá. Bueno, y en efecto, existe dicha función f minúscula, ¿no? Y podemos tomarla como la siguiente, ¿no? 1, si x pertenece al intervalo abierto 0, 1, y 0 si está fuera. Bueno, la idea básica de esto es cómo encontrar f minúscula. Es, bueno, derivar, ¿no? Pero teniendo en cuenta, teniendo mucho cuidado, los puntos de discontinuidad, ¿no? En este caso van a ser, la medida de estos, del conjunto de puntos de discontinuidad va a ser nula, ¿no? Por lo que no había problema en asignarle, digamos, en estos puntos, conflictivos, un valor arbitrario para el f minúsculo. Así que si quieres encontrar este f minúsculo, simplemente derivas, nada más. Y bueno, entonces ya hemos encontrado este f minúscula, no negativa, ¿no?
Y pueden comprobar, ¿no?, que la integral del menos infinito a x es justamente f, esta f mayúscula, ¿no? Por lo tanto, la variable aleatoria x es absolutamente continua. Ahora, también se vio algunas distribuciones conocidas, ¿no? Y bueno, con lo que voy a anunciar ahorita vamos a trabajar justamente con las funciones f minúscula, o sea, las funciones de densidad. Bien, acá hay algunos ejemplos de variables absolutamente continuas. Por ejemplo, la variable aleatoria x, se dice, ¿no?, que está tiene una distribución normal estándar, ¿no? Bueno, con parámetros 0 y 1. Si su función de densidad, es decir, el f minúscula, tiene esta regla de correspondencia. 1 sobre la raíz de 2pi por e a la menos x al cuadrado medio. Bien, entonces, ¿no?, la función de distribución, o sea, la f mayúscula, va a ser la integral, ¿no?, del menos infinito a x de esta función f minúscula, ¿no?, que sería 1 sobre la raíz de 2pi, y bueno, la integral, ¿no?, del menos infinito a x de esta función. La gráfica de la función de densidad para esta variable aleatoria, x, es la siguiente, ¿no?, la curva roja que está acá. Bien, y si nosotros tomamos un x cualquiera, ¿no?, en la recta, entonces la gráfica, perdón, el área bajo la curva roja, ¿no?, desde el menos infinito hasta ese x, va a ser justamente el valor de la función de distribución evaluada en x, ¿no? Como pueden ver, es la integral del menos infinito a x. ¿Sí? Y bueno, en este caso la gráfica de la función de distribución f mayúscula para una variable aleatoria con distribución normal estándar, bueno, está acá, ¿no?, aproximadamente. Como pueden ver, acá es 1, no pasa de 1, y cumple las propiedades, ¿no?, que debe tener la función f. Bueno, otro ejemplo de distribución es la de Cauchy estándar. Se dice que una variable aleatoria x tiene distribución de Cauchy estándar si su función de densidad, es decir, el f minúscula, tiene esta forma. 1 sobre pi por 1 más x al cuadrado. Bueno, esto es para todo x que pertenece a los reales. Y su función, no, bueno, en este caso la gráfica de su función de densidad es la siguiente, ¿no? Muy parecida a la gráfica de la distribución normal, ¿no? Y la función de distribución, ¿no?, para una variable de Cauchy estándar, o sea, el f mayúscula sería 1 entre pi por el arctangente de x más un medio. Y más o menos su gráfica es la siguiente, ¿no? Y bueno, no sé si lo menciono acá, pero para demostrar que una función f minúscula es densidad de una variable aleatoria x, se deben de demostrar dos cosas, ¿no? Que es no negativa y que la integral del menos infinito al infinito te debe dar 1. No, o sea, todo el área bajo toda la curva sobre esta recta, ¿no? Todo ese área te debe dar 1. Si cumple esas dos cosas, ¿no?, entonces f va a ser densidad de alguna variable aleatoria. Bien, ahora ejemplo de variables aleatorias discretas, ¿no? Por ejemplo, si x, no, bueno, si x que va de omega a r es una variable aleatoria que toma valores de 0, 1, 2 hasta n, ¿no? Un ejemplo de distribución sería la siguiente, ¿no? La que aparece acá, la función de masa, dada por esta regla de correspondencia. Y bueno, esto se utiliza en experimentos, ¿no?, donde se realizan n ensayos y se quiere saber la cantidad de éxitos que se tuvieron en esos n ensayos. O por ejemplo, en 20 lanzamientos de una moneda, ¿cuántas caras se obtuvieron? Si contamos a la cara como un éxito, ¿no? En 20 lanzamientos de una moneda, ¿cuántas caras se obtuvieron? Si se obtuvieron k caras, entonces vamos a decir que la variable aleatoria x toma el valor de k. ¿Y cuál va a ser la probabilidad de que x tome ese valor?
Bueno, está dada por esta regla de correspondencia. Bien, este es un ejemplo de distribución, que es la binomial, ¿no? Y aquí hay una gráfica, ¿no? De la función de masa. Como pueden ver, son solamente puntos, ¿no? Para diferentes valores de la probabilidad de éxito P, ¿no? Acá vemos que depende de un P, su regla de correspondencia, ¿no? Por ejemplo, si la moneda que hemos lanzado al aire 20 veces es justa, ¿no? Su gráfica va a ser, digamos, simétrica alrededor de 10. Pero si nosotros lanzamos una moneda con mucha probabilidad de que salga cara, entonces es intuitivo, ¿no? Que en 20 lanzamientos obtengamos más caras que sellos, ¿no? Porque la probabilidad de obtener éxito es mayor, ¿no? Entonces, como vemos acá, la gráfica de morado va a estar un poco este, recostado, ¿no? Para este lado del 20, ¿no? Bien, esos son ejemplos de distribuciones conocidas en donde se vio la función de masa, función de densidad y función de distribución. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, ¿no? Yo tengo una pregunta. Hola, sí. En el último ejemplo que mencionaste, ¿para qué K, o sea, para qué valor posible para la variable X se maximiza la probabilidad? ¿Para qué haya depende, ¿no? Depende del P. Ya, pero ¿para qué valor? Dado un P. Por ejemplo, P igual 0.5. Ya. Mm, O sea, hay preguntas interesantes que te puedes hacer sobre cuestiones bastante sencillas. sí, Y esto tiene relación con, en principio, máxima verosimilitud que se estudia en estadística. ¿Y ya? Bueno, acá en principio la respuesta debería ser intuitiva, no sencilla, pero sí. intuitiva. Este, Claro, en el de la caso gráfica, de o puedes mirar la 0.02. gráfica, ¿no? Ujú, Claro, mirando la gráfica es 10. claro, en el Ahora, ese otro. 10 va, Ah, después vamos a ver que ese 10 coincide con el valor esperado ujú. de esta variable aleatoria, lo cual es una cosa curiosa. Y si es que eso siempre coincide para todas las distribuciones o no. Bueno, eso sí no sabría. Bueno, no lo he pensado todavía. Tendría que pensarlo con calma. Claro. Igual de todos modos, Pero esa era mi pregunta. sí, es Ya. una buena pregunta. Lo puedes apuntar porque, de hecho, sí, o sea, es interesante, ¿no? Para que no se olviden también los compañeros de dicha pregunta. De hecho, lo que yo estoy preguntando te lleva a una definición que se llama moda, ¿no? La moda de una distribución. Ay, a la moda. Claro, Claro, ¿no? Sí, ese es la tema más no lo he frecuente. tratado. Ajá, En este caso sería el más probable, ¿no? Valor más probable. claro, la moda, la moda. Sí, eso no lo he tratado, me había olvidado de la moda. Sí, bueno, buena pregunta. Muchas gracias, Daniel. Bien, aquí una tabla, ¿no? Donde resumo los tipos, ¿no? De distribuciones, algunos tipos de distribuciones con su media y la varianza. Bien, no hablaremos hoy día de varianza, pero cuando los agreguen en el Classroom ya pueden revisar el Beamer sobre varianza. Bueno, ahora sí pasando a esperanza, ¿no? Vamos a
verlo rápidamente. Si X es una variable aleatoria discreta, ¿no? Con función de masa, como vimos, P minúscula en XY, entonces la esperanza, ¿no? O valor esperado de X es una especie de un promedio, ¿no? Pero en este caso, cuando es discreta, se calcula de la siguiente manera, ¿no? La suma, ¿no? De los valores que toma la variable aleatoria X por la probabilidad de que la variable aleatoria X tome dicho valor. Así es, cuando es discreta. Un ejemplo, ¿no? Si la variable aleatoria X toma los valores Y, ¿no? Bueno, para todo Y que pertenece a los naturales, o sea, 1, 2, 3 y así, ¿no? Con probabilidad K sobre I por 2 a la I, ¿no? Donde K es 1 sobre el logaritmo neperiano de 2. Entonces, el valor esperado de X, según esto, es ¿no? El valor de 1 por la probabilidad de que la variable aleatoria X tome el valor de 1, ¿no? Es K medios, más 2 por la probabilidad de que tome el valor de 2, que sería K octavos, y así en adelante, ¿no? Y bueno, esta suma nos arroja el valor de K. Y, por ejemplo, el siguiente, ¿no? En este caso nos arroja un valor finito, ¿no? La esperanza es un valor finito. En el siguiente ejemplo, ¿no? Que la variable aleatoria X, supongamos que tome estos valores, 2 a la I, con probabilidad 1 sobre 2 a la I, ¿no? Para todo natural. Entonces, ¿no? ¿Cuál será la esperanza? El valor esperado. Bueno, multiplicamos y sumamos, ¿no? Sería 2 por un medio, más 4 por un cuarto, más 8 por un octavo, y así, ¿no? En este caso nos arroja un valor más infinito. Bien, bueno, esto está definido, la esperanza en este caso está definida y nos arroja un valor concreto, ¿no? Pero no es finito, sino infinito. Otra cosa es que nos arroje algo divergente, ¿no? Tal vez si cambio el orden de la suma de los sumandos, cambia el valor, ¿no? Bueno, esa es otra cosa. Y bueno, más adelante vamos a ver un ejemplo. Y bueno, este es en el caso discreto. En el caso absolutamente continuo, ¿no? Es decir, en el que la función, en la que la variable aleatoria x tenga una función de densidad f minúscula, la esperanza se calcula de esta forma, ¿no? La integral del menos infinito al infinito de x por la función de distribución, perdón, sí, por la función de densidad diferencial de x. Bien, en general es x por el diferencial de la función de distribución, ¿no? Y eso, bueno, lo hizo mi compañero Miller como la integral de Riemann-Stieltjes. Y bueno, solamente anunciaré algunas propiedades de la esperanza, ¿no? Como que si es constante, la variable aleatoria, ¿no? Entonces el valor esperado va a ser esa misma constante, ¿no? Ya que la variable aleatoria no cambia, es igual a c, entonces lo que se espera, el valor esperado, el valor promedio va a ser. Si x es menor o igual que y, entonces la esperanza de x va a ser menor o igual que la esperanza de y. Bueno, siempre y cuando esto sea un valor finito, ¿no? O en el caso de que sea menos infinito, ya sabríamos cuánto es la esperanza de x. O en el caso de que la esperanza de x sea más infinito, ya sabríamos cuánto es la esperanza de x, ¿no? Perdón, de y. ¿No? Entonces, bueno, esto intuitivamente también, ¿no? Si una variable es menor o igual que otra, el valor promedio, el valor esperado va a ser menor o igual también, ¿no? Bueno, la linealidad de la esperanza. Esta propiedad también es importante, ¿no? Que la esperanza de una variable a, x más b, es simplemente a por la esperanza de x más b. Igual para la suma de dos variables aleatorias, ¿no? X y y. Será la esperanza de x más la esperanza de y. Bueno, siempre y cuando estos tengan sentido, ¿no? Las esperanzas de acá.
Bien, estas son algunas propiedades de la esperanza. Y ahora vamos a ver lo que es la convergencia puntual de variables aleatorias. Bueno, las variables aleatorias, como eh, dije al principio, eran variables reales. Bien, entonces la convergencia puntual de variables aleatorias es, imagínense que es lo mismo que funciones reales de variable real. Bien, pueden imaginarse eso y así tener, digamos, una noción, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un espacio de probabilidad, ¿no? Y para todo n definimos digamos, una sucesión de variables aleatorias xn, ¿no? Que serían una sucesión de funciones, ¿no? Entonces decimos que esta sucesión xn converge puntualmente hacia x si para todo valor omega del, bueno, del espacio muestral se cumple lo siguiente, ¿no? Puntualmente, ¿no? Las funciones evaluadas en W, su límite va a ser justamente, bueno, acá es X, no es XN, sino va a ser X en W, ¿bien? Es simplemente el límite, bueno, convergencia puntual, ¿no? Lo que se ve en análisis. Por ejemplo, pueden imaginarse, ¿no? Bueno, no tengo mi lápiz a la mano, pero pueden imaginarse las rectas con pendiente 1 entre n, ¿sí? Y la función x está igual a 0, ¿no? La función nula. Entonces pueden trazar líneas verticales en un punto y ver que esos puntos que se forman van a converger, ¿no? Hacia el valor 0. Bien. Es un ejemplo de convergencia puntual. Ahora vamos a responder a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Será siempre cierto que el límite de la esperanza de una sucesión de variables aleatorias es la esperanza del límite, ¿no? O sea, es decir, si el límite puede permutar, ¿no? O entrar. Bueno, eso no siempre se cumple, ¿no? Y justamente los teoremas que voy a enunciar hoy día, los teoremas de convergencia, dan algunas condiciones para que se pueda cumplir esta igualdad. Bien. Bueno, un ejemplo en el que no se cumple esta igualdad de acá, es decir, no se cumple que el límite de las esperanzas es la esperanza del límite, es el siguiente, ¿no? Si x es una variable aleatoria con distribución de Cauchy estándar, ¿no? Y si definimos nuestras variables aleatorias xn de la siguiente manera, ¿no? El producto de, en este caso, x por la función indicadora de este intervalo, ¿no? Digamos, de que x perdón, de este evento, de que x esté entre menos n y n. Entonces, ¿no? Vamos a ver que las funciones xn van a converger puntualmente a x, ¿bien? Pero la esperanza de xn, ¿no? No va a converger hacia la esperanza de x, ¿no? Y me olvidé mencionar, ¿no? Que las variables que estamos considerando son distribuidas bueno, tienen distribución de Cauchy truncada. Vamos, en un momento voy a mostrar qué es esto de acá, Cauchy truncada. Pero lo que quiero que vean es que el ejemplo de que no se cumple esta igualdad, ¿no? De que el límite de las esperanzas no es la esperanza del límite. ¿Bien? Como X tiene distribución de Cauchy estándar, ¿no? Entonces su función de densidad es la siguiente, ¿no? Es f dada por 1 sobre pi por 1 más x al cuadrado. Bien. Ahora, vamos a calcular la esperanza de la variable aleatoria x, ¿no?
Como la variable aleatoria x es absolutamente continua, ¿no? Entonces la esperanza, ¿cómo se calculaba? Se calculaba como la integral, ¿no? Del menos infinito al infinito de x por la función de densidad, que en este caso resulta en esta función de acá. ¿Mm? Bueno, haciendo un cambio, u igual a 1 más x al cuadrado, obtenemos lo siguiente, ¿no? 1 sobre 2pi de la integral del menos infinito al infinito de 1 entre u diferencial de u. Ahora, bueno, esto de acá es, bueno, divergente, ¿no? No tiene un valor definido. Y por lo tanto, la esperanza no, no está definida, ¿no? Para, para una variable aleatoria con distribución de Cauchy estándar. Ahora, ¿qué pasa con las esperanzas de estas funciones que hemos definido acá? Bien, en primer lugar, una variable aleatoria y se dice que tiene distribución de Cauchy estándar truncada en el intervalo AB si su función de distribución es la siguiente. 1 sobre C por 1 más y cuadrado para todo y que pertenece a este intervalo cerrado. Bien, y bueno, 0 para los puntos que están fuera. Donde este valor de C, este parámetro C, es artangente de B menos artangente de A. Bien. Y bueno, acá está la gráfica de la función de distribución de Cauchy estándar truncada. Y en el caso particular, perdón, en el que A sea igual a menos B, decimos que la truncación es simétrica. ¿Sí? Y bueno, reemplazando en este caso tendríamos que C es igual a 2 veces artangente de B. Ahora, pueden comprobar que f es en efecto una función de distribución, ¿no? Tomando la integral y viendo que es una función mayor o igual que 0. La integral sobre toda la recta. Bien. Entonces, ¿no? Calculando la esperanza para nuestras variables que hemos dado, nuestras variables xn, perdón, sería lo siguiente, ¿no? La integral de menos infinito a menos n, bueno, en sí es la integral del menos infinito al infinito, ¿no? Pero la hemos dividido en tres partes, ¿no? Del menos infinito a menos n, ya que el valor es 0, y de menos n a n, el valor es el mismo que toma x, y de n al más infinito vuelve a ser 0. Bien. Ya, entonces, ¿no? Calculando, esto de acá es 0, lo de acá también, solamente nos quedaría esta integral de acá. Y bueno, reemplazando con su función de distribución y evaluando, ¿no? Resolviendo esta integral, nos arroja el valor de 0. Bien, entonces la esperanza de todas las variables x sub n van a ser 0, ¿no? Por lo tanto, el límite de n cuando tiene el infinito de estos valores, que son 0, va a ser 0, ¿no? Pero por otro lado, ¿no? Tenemos que la esperanza de el límite de xn, que era x, ¿no? La variable x, no existe, ¿no? La esperanza de x no existe, ¿no? Por lo tanto, no podemos llegar a la igualdad, ¿no? Y en este ejemplo se ve, ¿no? Que esa igualdad no siempre es cierta. Y el teorema que voy a enunciar ahorita da algunas condiciones para que se cumpla dicha igualdad. Y se llama teorema de la convergencia monótona. Ahora, ¿por qué monótona? Ya bueno, vamos a ver. Sea x, x1, x2, ¿no? Variables aleatorias definidas en un mismo espacio de probabilidad. Es decir, todos van a tener el mismo dominio. Y ya saben, ¿no? Lo demás. Si se cumple lo siguiente, ¿no? Si las variables x sub n, ¿no? Son mayores o iguales que 0, ¿no? Y tienden de manera creciente hacia x, entonces el límite de la esperanza,
perdón, el límite de las esperanzas va a ser la esperanza del límite. Bueno, y en este caso se va a dar de una manera monótona, ¿no? Bien, vamos a ver su demostración, ¿no? Ya. Dado cualquier omega, ¿no? De nuestro espacio muestral, lo que nos dice acá es que se cumple lo siguiente, ¿no? Que son no decrecientes, ¿no? Es decir, que x1 evaluado en omega va a ser, bueno, mayor o igual que 0, va a ser menor o igual que x2 en omega, y así no en adelante, x3, y así. Ahora, por la propiedad que enuncié de la esperanza, tendríamos, ¿no? Que sería 0 mayor o igual que la esperanza de x1, menor o igual que la esperanza de x2, y así en adelante, ¿no? Luego, ¿no? El límite de estos valores reales va a ser el supremo de todos ellos. Bien. El supremo, y bueno, vamos a ver qué más. ¿Qué es lo que queremos demostrar en sí? Nosotros queremos demostrar que el límite de las esperanzas es la esperanza del límite. Pero acá nosotros vemos que el límite de las esperanzas es el supremo, ¿no? De todas estas esperanzas. Entonces basta demostrar, ¿no? Que E de X, ¿no? Es simplemente el supremo, ¿no? Si nosotros demostramos que la esperanza de X, o sea, la esperanza del límite, es el supremo, y debido a que el supremo es igual al límite de las esperanzas, estaríamos demostrando esta igualdad, ¿no? Bien, y eso puede ser ¿no? Por definición, ¿no? Dado cualquier épsilon positivo, ¿no? Debe cumplir esto. Si cumple esto, entonces se da la igualdad del supremo, ¿no? Es decir, que EX menos un épsilon sea menor o igual que el límite de las esperanzas. Bien. Entonces, si se cumple esto, ¿no? Por definición, ¿qué se tendría? Que E de X es el supremo, ¿no? Ya. Vamos a definir primero, para cualquier épsilon positivo, una serie de eventos. Bien. Los eventos B sub n, que van a ser los omega, ¿no? Del espacio muestral, tal que la imagen de ellos vía X va a estar en un intervalo del n épsilon hasta el n más 1 épsilon cerrado. Bien. Estos intervalos van a tener longitud épsilon. Bien, entonces para todo n, desde 0 hasta, bueno, todos los naturales, ¿no? Contando el 0, ¿no? B0, B1, B2, ¿no? Y luego de eso vamos a definir una variable aleatoria y. ¿Cómo se forma esta variable aleatoria y? Simplemente va a ser la suma, ¿no? De los n épsilon por esta función indicadora de b sub n, ¿no? Que si nosotros evaluamos en cualquier omega, ¿no? Nos va a dar esta regla de correspondencia nada más, ¿no? O sea, el y va a ser simplemente esto de acá. Va a ser n épsilon si es que SW, ¿no? Pertenece a b sub n. Por ejemplo, si W pertenece a B sub 1, el valor que toma Y va a ser épsilon. Si pertenece a B sub 2, va a ser 2 épsilon, ¿no? Y así. Y bueno, si la variable aleatoria X toma el valor de 0, entonces Y va a ser 0. ¿Bien? Ahora de esto notamos lo siguiente, ¿no? Tenemos que N épsilon es menor que X omega, ¿no? Pero n épsilon era justamente el valor que tomaba y de omega si es que omega estaba en b sub n, ¿no? Y bueno, en este caso sería y omega menor o igual que x omega, ¿no? Por lo que se cumple esta desigualdad, ¿no? Que la variable aleatoria y es menor o igual que x. ¿Bien? Y también que la variable aleatoria y
es menor o igual que x menos epsilon. Bien, por esta otra parte. Ahora, tomando esperanzas, ¿no? Por la linealidad de la esperanza se tendría lo siguiente, ¿no? La esperanza de x menos epsilon menor o igual que la esperanza de x menor o igual que la esperanza de x. Pero no, que y. La esperanza de y menor o igual que la esperanza de x. ¿No? Si probamos entonces que este valor de acá, que la esperanza de y es menor o igual que el límite de las esperanzas, ¿no? Por esta desigualdad estaríamos probando entonces lo de arriba, ¿no? Y por lo tanto esto. Entonces vamos por eso, no vamos a probar que la esperanza de y es menor o igual que el límite de las esperanzas. ¿No? Vamos a definir los siguientes eventos. Los eventos A sub k, ¿no? Que son los siguientes. Son los omegas que pertenecen al espacio muestral tal que la variable aleatoria xk, ¿no? De la sucesión de variables aleatorias xn que habíamos definido en un principio, sea mayor o igual que la variable aleatoria y. ¿Sí? Ahora, claramente estos eventos se contienen de manera creciente. Es decir, el evento AK está incluido en AK más 1, ¿no? Y bueno, vamos a ver esto, ¿no? Si W pertenece a AK, ¿no? Si W está acá, ¿qué significa? Que la variable aleatoria x sub k evaluada en omega va a ser mayor o igual que y evaluada en omega. O sea, esto. Pero como las variables aleatorias x sub k eran monótonas, entonces, ¿no? Se tenía que la variable aleatoria x sub k más 1 evaluada en omega es mayor o igual que x sub k evaluada en omega, ¿no? Porque eran no decrecientes. Entonces, vemos de esto y de esto, ¿no? Que por definición W también debe estar en A sub k más 1. Entonces se contienen, ¿no? Se contienen en orden creciente estos conjuntos. A sub 0, A sub 1 es más grande, A sub 2 y así, ¿no? Y vamos a ver también que se expanden hasta todo el conjunto omega. Es decir, que el límite, si el límite de esos conjuntos A sub k es A, entonces A va a ser todo el espacio muestral. ¿Ya? Vamos a demostrar esto suponiendo que se cumple la inclusión de manera estricta. Es decir, que existe algún elemento de aquí que no pertenece a A. Bueno, si existe W que pertenece a omega, tal que W no pertenece a A, ¿no? Donde recuerden que A era el límite, ¿no? De todos estos conjuntos que se iban conteniendo unos con otros. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto de acá? Como W pertenece a omega, de lo que habíamos puesto aquí, entonces y de omega es menor o igual que x en omega. Bien, esto es lo que aparece acá. Y como W no pertenece a A, es decir, ¿no? Si no pertenece a A, entonces no va a pertenecer a ninguno de estos conjuntos A sub K. Para todo K que pertenece a los naturales, ¿no? Y si no pertenece, entonces no cumple esto, ¿no? Quiere decir que se da la otra desigualdad, ¿no? Es decir, que Y evaluado en omega es menor que X sub K evaluado en omega, ¿no? Así para todo K natural. Bien. Ahora, ¿qué pasa ¿qué pasa con este W? ¿Será que este W que está aquí y no está aquí y que no está en A pueda cumplir esto? Pues no, porque si W cumple este valor de acá, la variable aleatoria X evaluada en omega es igual a 0,
entonces obtendríamos que este omega pertenecería a A, ¿no? Porque si esto es 0, ¿no? Y sería 0, ¿no? Y por la monotonía de las funciones x sub k, también tendríamos que x sub k sería 0, ¿no? Por lo tanto, pertenece a A. Entonces, ese valor que hemos escogido, que está en el omega, pero no aquí, debe ser de tal modo que sea distinto de 0, ¿no? Su imagen. Entonces, por la definición de y, veamos qué dice la definición de y. La definición de y nos dice, ¿no? Que si x es distinto de 0, ¿no? Entonces, se da digamos, el menor estricto. Es decir, y es menor estricto que x. Se da esto, ¿no? Y por lo que ya teníamos de que w no pertenece a, es decir, esta parte, llegaríamos a una contradicción, pues, ¿no? Pues como esta sucesión de variables converge puntualmente a x, entonces existiría un natural x caso, perdón, un natural k sub 0, ¿no? Tal que esté entre estos valores, ¿no? Y y xw. Bien. Y bueno, esto es una contradicción y por lo tanto llegaríamos a que el límite de todo, el límite de todos estos conjuntos sería omega, perdón, el espacio muestral grande. Bien. Entonces, estos conjuntos se autocontienen y su límite es todo omega. Bien. Y eso nos va a ayudar para lo siguiente. Nos vamos a fijar un n. Bien, vamos a fijar un n. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que pasa con estos conjuntos de aquí. Los b sub n intersectado con los eventos a sub k, ¿no? Como los a sub k son crecientes, ¿no? Y crecen hacia el omega grande, entonces esta intersección, bueno, este conjunto de acá va a crecer hacia todo b sub n. ¿Bien? Pues se da esto, ¿no? Se da esto. Que esta intersección, bueno, este conjunto, está incluido en el de aquí, ya que a sub k estaba incluida en a sub k más 1, ¿no? Y bueno, haciendo k al infinito, ¿no? Obtendríamos lo siguiente, ¿no? Que este sería su límite, es decir, b sub n, ¿no? Por lo tanto, se cumple esto de acá. Bien, vamos a reservar eso para el último y vamos a definir ahora una nueva variable aleatoria. Una variable aleatoria y por la indicadora de a sub k. Bien. La cual está definida, bueno, por simplemente multiplicamos, ¿no? Sería y en w, si es que w pertenece a sub k, y 0 si es que no. Esto gracias a la función indicadora, ¿no? Ya. Además, ¿qué notamos? Que la función, ¿no? Y por la indicadora es menor o igual que x sub k en w. Esto porque w pertenece a A sub k. Y por la definición de A sub k teníamos, ¿no? Que y en w es menor o igual que x sub k. Y bueno, y si no pertenece sería 0, ¿no? Y tendríamos que la variable aleatoria x también es 0. Ahora, tomando esperanzas, tendríamos en esta parte 0. Y tomando la esperanza de esto sería, ¿no? La esperanza de y por la indicadora menor o igual que la esperanza de esta variable, ¿no? X sub k. Ahora, ¿qué pasa si W pertenece a esta intersección? Para algún natural, ¿no? Para algún n de acá. Entonces, si pertenece a esta intersección, pertenece tanto a Bn como a los A sub k, ¿no? Y si W pertenece a Bn, por definición de ese conjunto,
¿no? Recuerden que Bn estaba definido de esta manera. Por definición, tendríamos lo siguiente, ¿no? Bien, a ver, YW que es igual a N por epsilon. Claro, por lo de acá también, ¿verdad? Si W pertenece a B sub N, ¿no? Tendríamos que Y en W es N sub epsilon. Esta es la primera parte. Y como W también pertenece a A sub K, ¿no? Entonces, la función indicadora, ¿no? De A sub K en W va a ser 1. Bien, entonces la multiplicación de estos dos valores va a ser simplemente N epsilon, ¿no? Conclusión, si W pertenece a esta intersección, entonces el valor de la función va a ser N epsilon. Ahora, ¿qué pasa si W no está en esta intersección para todo N? Es decir, para todo N desde 0 hacia adelante, W no pertenece acá. Bueno, vamos a tener que este producto va a ser 0, ¿no? Por alguna de las causas, ¿no? De que W no esté en A sub K, ¿no? O en B sub N. Bien. Entonces, esto de acá, estos dos puntos, lo podemos resumir en esto de acá, ¿no? En que la función Y por la indicadora se define de la siguiente manera, ¿no? N por epsilon, ¿no? Si es que el W, si es que el omega pertenece a esta intersección, ¿no? Para algún N, ¿no? Y 0 si es que W no está en la unión de todos ellos, ¿no? Entonces, es así como se define la función Y por la indicadora. Ahora vamos a calcular su esperanza. La esperanza de esta función Y por la indicadora. En este caso, ¿no? Podemos calcularlo de la siguiente manera, ¿no? La suma, ¿no? de este valor n epsilon por la probabilidad de ese evento. Bien, ya que todos los puntos de este evento toman el mismo valor, simplemente lo podemos agrupar, ¿no? Más, acá iría más 0 por la probabilidad del otro evento, ¿no? Pero como es 0, multiplicado por algo se anula y no se pone, ¿no? Entonces simplemente iría esta suma. ¿Bien? La esperanza entonces de Y por la indicadora de A sub K sería, ¿no? Esta suma, desde 0 hasta el infinito de este término. N epsilon por la probabilidad de esta intersección. Bien. Y como habíamos visto antes, la esperanza de Y por la indicadora es menor o igual que la esperanza de XK, ¿no? Esto según lo de aquí. Bien. Y luego para todo M, como estos son términos positivos, ¿no? Y esta es una suma de 0 al infinito, entonces va a ser mayor o igual que simplemente una parte de ellos, ¿no? Es decir, desde 0 hasta dicho M, ¿no? Desde 0 hasta M va a ser menor o igual que toda la suma completa, ¿no? Y lo cual era igual a esto, ¿no? Menor o igual que lo de aquí. Ahora, haciendo K que tienda al infinito, tendríamos lo siguiente, ¿no? El límite de esta suma, ¿no? Bueno, cuando K tiende al infinito, de esto, sería menor o igual que el límite de las esperanzas. Bien. Ahora, como habíamos visto antes, ¿no? Esto de acá, esta convergencia, y por la propiedad de la probabilidad, ¿no? La función de probabilidad también hace lo mismo, ¿no? La probabilidad de este evento va a converger a la probabilidad de este evento, del evento B sub n, ¿no? Entonces, esta suma de aquí converge a la de acá. Bueno, son términos finitos, ¿no? Solamente se le ha
cambiado esto de acá. ¿Mm? Entonces sería, ¿no?, la suma desde n igual a 0 hasta m de estos términos, ¿no? N por epsilon por la probabilidad de b sub n. Y por lo de acá era menor o igual que el límite de las esperanzas. Ahora, esto de acá, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el límite de m cuando tiende al infinito. El límite de m cuando tiende al infinito nos regresa la suma, nos regresa esta suma, pues, ¿no? Y esa suma era justamente la esperanza de y, pero ya cuando el k ha tendido al infinito. Bien. Bueno, esto de acá, gracias a la, ¿dónde está? A la definición de y. ¿Dónde está y? Aquí está, ¿no? La esperanza de y sería, ¿no?, n por epsilon por la probabilidad de este evento, ¿no?, que es b sub n, más 0 por la probabilidad de esto, ¿no? Y con eso habríamos terminado en que la esperanza de y es menor o igual que el límite de las esperanzas, ¿no? Y por lo que habíamos dicho en un principio, ¿no?, como la esperanza de y era mayor o igual que la esperanza de x menos epsilon, entonces concluiríamos lo siguiente, ¿no? Y por definición, la esperanza de x sería el supremo de las esperanzas. Y justamente el supremo de las esperanzas era el límite de las esperanzas, ¿no? Entonces se da la igualdad que queríamos, ¿no? Conclusión, ¿no? Si las variables aleatorias xn son no negativas y convergen de manera monótona hacia una variable aleatoria x, bueno, entonces su esperanza, el límite de las esperanzas va a ser la esperanza del límite. ¿Sí? Ese es el teorema de la convergencia monótona. Nos da esas condiciones, ¿no?, para que esa igualdad se dé. Ahora, hay otro teorema también, que, bueno, no nos habla sobre digamos, el sentido monótono, puede tener cualquier sentido. Es el teorema de la convergencia dominada. ¿Qué nos dice el teorema de la convergencia dominada? También nos da algunas condiciones, ¿no?, para que se cumpla dicha igualdad, ¿no?, de que el límite de las esperanzas sea la esperanza del límite. Bueno, me disculpan un momento, voy al baño. Ya listo, disculpen. Bien, seguimos con el teorema de la convergencia dominada. Bueno, estas demostraciones son desde el punto de vista
de las probabilidades, ¿no? Hay una formulación más general en teoría de la medida con las integrales. Y incluso también, ¿no? Hay un teorema más, creo que es el lema de Fató, pero no lo vamos a hacer, creo, por ahora. Y bueno, como mencionando también, hay más tipos de convergencia, no solo la puntual, que se van a hacer a lo largo del curso. Y bueno, en el curso de probabilidad también curricular seguro lo van a ver. Bien, el teorema de la convergencia dominada. ¿Qué nos dice? Si tenemos una variable aleatoria y una sucesión de variables aleatorias en un espacio de probabilidad, si la esperanza de y es finita y la variable aleatoria y se dice que, bueno, domina las variables x sub n, o mejor dicho, el valor absoluto de x sub n es menor o igual que y si xn converge puntualmente a x, entonces estos valores son finitos y la esperanza de xn converge hacia la esperanza de x, ¿no? Es decir, el límite de las esperanzas va a ser la esperanza del límite. Eso nos dice el teorema de la convergencia dominada. Bien, vamos a demostrarlo. Sea W que pertenece al espacio muestral, ¿no? Como tenemos la convergencia puntual de los x sub n hacia x, entonces se cumple lo siguiente, ¿no? Que x en W es el límite, ¿no? De x sub n W cuando n tiene el infinito. ¿No? Entonces también se cumple lo siguiente, ¿no? Que el valor absoluto de esto es igual al límite del valor absoluto de los x sub n evaluados en W. Ahora, por hipótesis, teníamos que estos valores absolutos eran menores o iguales que y. Bien. Ahora, por la propiedad de la esperanza, ¿no? La esperanza de y sería mayor o igual que la esperanza del valor absoluto de x. Bien. Ahora, perdón, ¿dónde está? Ya, ahora x es menor o igual que el valor absoluto de x y mayor o igual que el menos valor absoluto de x, ¿no? Entonces, de esa forma, la esperanza de x también viene a ser finita, ¿no? Ya que la esperanza del valor absoluto de x es finita. Bien. Entonces, de esto, de esta primera parte, ya obtenemos lo de aquí, que la esperanza de x es finita. Ahora, análogamente, de la hipótesis teníamos esto, ¿no? De hipótesis teníamos esto, ¿no? Y de una manera parecida también, llegamos a lo siguiente, a que la esperanza de x sea menor que la esperanza de y, ¿no? Para todo natural. Y bueno, esto es finito. Bueno, que es menor o igual. Y ya tendríamos la otra parte, ¿no? Ya tendríamos entonces que estas dos son finitas. Solamente falta demostrar este límite, ¿no? Vamos a definir una variable aleatoria, o una variable, vamos a decirle primero variable, ¿ya? La variable y sub n, ¿no? Como el ínfimo de los x sub k en w, donde k es mayor o igual que n, ¿no? Es decir, desde el punto n hacia adelante se van a tomar la sucesión de los x sub k y se le va a tomar el ínfimo. Y ese va a ser el valor que se le asigne a y sub n de w. Y bueno, esto es una variable aleatoria, ¿no? Pues utilizando una equivalencia, ¿no? De que y, de este evento, ¿no? Y mayor o igual que a es, bueno, por definición, el ínfimo de xk, ¿no? Con k mayor o igual que n, mayor o igual que a, ¿no? Ahora, esto de acá es mayor o igual que a si, solo si, cada variable xk es mayor o igual que a, ¿no? Es decir, este evento va a ser igual a la intersección, ¿bien? De los k mayores iguales que n. Entonces, como estos de acá son eventos medibles, ya que xk es una variable aleatoria,
Entonces tenemos la intersección numerable de ellos, ¿no? Y intersección numerable de eventos sería un evento aleatorio. Por lo tanto, y es una variable aleatoria, ¿no? Ahora, también notamos lo siguiente, que para todo omega en el espacio muestral se tiene, ¿no? Que, por ejemplo, y1 reemplaza en n igual a 1. Tendríamos el ínfimo de x1 en w, x2 en w y así en adelante, ¿no? Ahora reemplacen en n igual a 2, ¿no? Sería el ínfimo, pero a partir desde x2, ¿no? x2w, x3w y así, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa si el x1 era, digamos, el menor de todos, ¿no? Sí. Como se lo ha quitado, ahora el y sub 2 va a ser mayor o igual que el y sub 1, ¿no? Y así reemplazando, ¿no? 3, 4, 5, ¿no? Vamos, digamos, cada vez que vamos quitando valores, la posibilidad de crecer aumenta, ¿no? Entonces sería y1 en omega menor o igual que y2 en omega y así ¿no? En adelante. Se está formando, mejor dicho, una sucesión de variables aleatorias monótonas. Además, por la convergencia puntual, ¿no? Teníamos como dato que también x sub n converge puntualmente a x, ¿no? Entonces se da este límite. Bien, y como el límite existe, entonces podemos expresarlo como el límite inferior, ¿no? De n cuando tiende al infinito de estos valores. Bien, ahora por definición, ¿no? Es lo siguiente, por definición de este límite, es el siguiente, ¿no? El límite de n cuando tiende al infinito de estos valores, ¿no? Del ínfimo sobre k mayor o igual que n de xk evaluado en w. Ahora, nuevamente por la definición que hemos hecho sobre y sub n, tendríamos la siguiente igualdad, ¿no? Igual al límite de y sub n, cuando n tiene el infinito. Entonces tenemos que es una sucesión monótona, ¿no? Y cuyo límite, bueno, acá el w, es x en w, ¿no? Entonces yn converge puntualmente hacia x de manera creciente, ¿no? Cuando n tiene el infinito. ¿No? Entonces sumando solamente la variable y, ¿no? Tendríamos lo siguiente, ¿no? Que esta sucesión converge de manera monótona a x más y. Bien. Ahora, por hipótesis, nuevamente, el valor absoluto de xn es menor o igual que y, ¿no? En particular, tendríamos esta desigualdad, ¿no? Que menos y es menor o igual que xn. Bien, esto es por el valor absoluto nada más, ¿no? Y bueno, acá, todos los xn son menores o iguales que y. En particular, si yo parto desde un n hacia adelante, van a ser mayores o iguales que y. Y si le tomo ínfimo, obtendríamos entonces mi valor de y sub n, ¿no? Y y sub n sería mayor o igual que menos y. Ahora, pasando al otro lado, sumar sería, bueno, acá un fallo, acá es mayor o igual. Sería 0 menor o igual que y sub n más y. No, acá está mal. Y bueno, para todo n entonces, ¿no? La esperanza, tomando esperanza esta parte, por el teorema de la convergencia monótona, ¿no? Tendríamos que el límite de las esperanzas es la esperanza del límite, justamente, ¿no? Entonces, bueno, en sí podemos aplicar el teorema de la convergencia monótona porque cumple las hipótesis, esta sucesión. Son monótonas y son mayores o iguales que 0, ¿no? Y su límite es esto. Entonces se cumple. ¿No? Ahora, por la linealidad de la esperanza, y debido a que y es finita, entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Que la esperanza de y sub n más la esperanza de y converge a la esperanza de x más la esperanza de y esto implica lo siguiente, ¿no? Que la esperanza de y converge a la esperanza de x. Ahora, esto es por un lado.
hemos encontrado una sucesión y sub n cuyo límite de las esperanzas converge, ¿no?, hacia arriba para Ex, ¿no? Ahora, si definimos algo análogo a Y, pero en vez de ínfimo el supremo, obtendremos una sucesión que decrece hacia X. ¿Bien? A ver, vamos a definir Z sub n, ¿no?, como el supremo de estos valores, ¿no?, a partir de cierto n para arriba. Y bueno, nuevamente pueden comprobar de manera análoga que esto es una variable aleatoria. Encontrar intersecciones y uniones de eventos, ¿no?, aleatorios, y por lo tanto sería una variable aleatoria. Y decreciente, ¿no? ¿Por qué? Porque el supremo, ¿no?, si tomamos 1, digamos n igual a 1, el supremo de todos va a ser mayor o igual que el supremo de un conjunto más pequeño. Bueno, entre comillas más pequeño, ¿no? Bien, entonces tendríamos esto. Ahora, esto implica que menos z a la n converja crecientemente a menos x. Y sumándole el y tendríamos lo siguiente, ¿no? Que y menos zn converge de manera monótona creciente hacia y menos x. Entonces, si probamos que y menos zn es mayor o igual que 0, podríamos aplicar el teorema de la convergencia monótona, ¿no?, y obtener el límite de las esperanzas igual a la esperanza del límite. Bien. Ahora, por hipótesis nuevamente, como el valor absoluto de xn es menor que y, en particular tendríamos esto, ¿no?, que xn es menor que y. Bien. Ya. Ahora, como cada xn es menor que y, bueno, acá es menor o igual, ¿eh? Me he confundido también, es un error de tipeo. Bueno, acá xn es menor o igual que y, ¿no? Entonces, para cierto n en adelante, también serían menores o iguales que y, ¿no? Y aplicando el supremo a todos esos valores, obtendríamos nuestra definición de Zn, ¿no? Zn menor o igual que y. Por lo que y menos Zn es mayor o igual que 0. Entonces, viendo esto y esto, aplicamos el teorema de la convergencia monótona, ¿no? El límite de las esperanzas de estas variables aleatorias va a ser la esperanza de su límite, es decir, de y menos x. Bueno, y nuevamente, ¿no?, por la linealidad de la esperanza, tendríamos lo siguiente, ¿no?, que se separa, ¿no?, y como la esperanza de y es finito, nos quedaría simplemente la esperanza de Zn decrece hacia la esperanza de x. Ahora, por definición, y sub n es el ínfimo de los xk a partir de un n. Y como es el ínfimo, va a ser menor o igual que el xn. Y esto va a ser, a su vez, menor o igual que el supremo de xk a partir de un n, ¿no? Y por definición esto era Zn. Ahora, tomando esperanza, ¿no?, y viendo que el límite de esto es igual al límite de esto, entonces el límite de este valor sería el mismo, ¿no? Entonces el límite de las esperanzas va a ser igual al límite de la esperanza de Zn igual al límite de la esperanza de Yn. ¿Y cuáles eran estos límites? Eran justamente la esperanza de x, ¿no? Y con eso habremos concluido la prueba. Bien. Del teorema de la convergencia dominada. Bueno, estos dos teoremas eran lo que iba a mostrar hoy y junto con el repaso. Y eso sería todo.